Queridos estudiantes, muy buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. A continuación, vamos a continuar con nuestra sesión de aprendizaje enfocada en nuestro lenguaje de programación de Python. En este caso vamos a empezar con el tema tipos de datos en Python. Vamos a ir mirando y a medida que vamos mirando, de una vez lo vamos haciendo en nuestro software PyChart. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Los tipos de datos, hay varios tipos de datos básicos o estructuras de datos integrados que podemos trabajar dentro del lenguaje de Python. Cada uno tiene aplicaciones específicas, vamos a ver algunas de ellas, vamos a ver los más importantes. Vamos a empezar con los tipos de datos numéricos en Python. Números enteros, números decimales, números complejos. En este caso vamos a empezar con los enteros. Acá tengo un ejemplo. Este ejemplo lo quiero hacer para que ustedes se den cuenta efectivamente que cumple o no cumple con los criterios. En este caso, números enteros. Los números enteros son los que no poseen decimales, pueden ser comprobados mediante la función type si el resultado es class int. Aquí hice un ejemplo, mire que nos dio. Entonces la idea es verificar efectivamente que funcionan dentro de nuestra consola. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que cuando estén en PyChart, ustedes lo que van a hacer es crear proyecto nuevo. ¿Listo? Entonces, recuerden, ustedes le pueden dar clic derecho, le dan nuevo, proyecto, que este sea actividad tipos de datos, enter. Entonces, tipos de datos, acá ya quedó, tipos de datos, aquí es donde vamos a iniciar. ¿Qué nos está diciendo? Recuerden el tema de los comentarios. Entonces, tipos de datos, en este caso vamos a iniciar con tipo de dato entero. Listo. Tipo de dato entero. Entonces recuerden, nuestra variable entero es igual, voy a colocar un número entero. ¿Qué es lo que necesitamos? Comprobar que efectivamente ese número o esa variable que yo acabé de crear es un número entero. ¿Cómo hago? Sencillamente utilizo mi función print. Dentro de print voy a colocar una función type y dentro de type vamos a colocar que lo que yo quiero es que me diga si mi variable entero, qué tipo de variable es. Entero, ahí está bien, perfecto, vamos a ejecutar y acá nos falta algo, corroboremos, entero, 8 print type, algo no está bien, que me va a imprimir, type entero, vamos a ver, ejecutamos de nuevo, proceso finalizado, pero no me está dando, print, abre paréntesis, type, abre paréntesis, entero, quiero ver, entero, hola 8, ejecutamos. Algo no está bien dentro de mi variable. Veremos acá. Entonces, entero igual a 8 y que me imprima type, abre paréntesis, entero. Ejecutamos. Printf entero. Bueno, entonces, tipos de datos. Aquí vamos a darle
ejecutar tipos de datos y efectivamente, mire. Entonces, ¿qué estoy comprobando ahí? Ahí estoy comprobando que ese 8 es un número entero. Int. Cuando me aparezca int quiere decir que es número entero. Esto como para que pronto sepa. Mire, si yo coloco 2.5 de una vez me da float. En este caso yo estoy con número entero. Entonces, así este es como en la descripción del tema de los enteros. Vamos a continuar con floats, que son números decimales. Pueden detectarlos visualmente ubicando el punto decimal. Entonces, acá ¿qué cambiaría? Decimal igual 10. Digamos que sea 8.5. Y aquí, ¿qué cambiaría? En vez de entero, pues obviamente nuestra variable ya no es de entero, sino nuestra variable es decimal. Listo. Cuando yo lo voy a ejecutar, pues ya me aparece que el tipo, la clase de la variable es flotante. ¿Qué flotante quiere decir? Enfocada en el tema decimal. 8.5, ahí está bien, listo. Ya hemos hecho dos tipos de variable. ¿Qué pasa ahora? Vamos a seguir con el número complejo. ¿Qué pasa con los números complejos? Sencillamente tienen una parte real y una parte imaginaria denominada con una J. Puedes crear números complejos en Python con complex. El primer argumento será la parte real y el segundo argumento será la parte imaginaria. Entonces acá nos están dando un ejemplo. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a colocar complejo. Complejo es igual a 2 más, podemos colocar 7 y j como número imaginario. ¿Listo? 7 como número imaginario. ¿Qué vamos a colocar? Aquí abajo, print. Lo mismo, la diferencia es que acá me cambia el nombre de mi variable, que es decimal, perdón, complejo. Complejo, listo. Vamos a mirar, ejecutamos y acá ya nos está diciendo que la clase es complex, ¿listo? El tipo es complex. Entonces, aquí es importante recalcar, acá están algunas de las operaciones sobre números en Python, operador de suma, más, asterisco, operador de multiplicador, slash, operador de división, división entera con doble slash, menos operador de resta, porcentaje operador de módulo y dos asteriscos operador elevado cuando hablamos de raíz cuadrada. Entonces ya números complejos, hicimos el ejemplo, ya saben cómo se hace el tema de los números complejos. ¿Listo? Vamos a continuar con cadenas de caracteres en Python. Las cadenas de caracteres son muy útiles en Python. Ellas están formadas por la secuencia de caracteres y se usa para representar texto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo print, acá estamos hablando de lo que es la cadena de caracteres, estamos hablando de las comillas o comilla. Podemos usar comillas simple o comillas dobles, comillas simple, comillas dobles, para definir una cadena de caracteres en nuestro programa. Ambas son válidas y equivalentes, pero se recomienda escoger una de ellas y usarla conscientemente en todo el programa. Dato. Si probablemente acabas de notar que usamos una cadena de caracteres cuando escribimos el programa Hola Mundo, así que cuando veas un valor rodeado por comillas simples o dobles en Python, es una cadena de caracteres. ¿Listo? Vamos a hacer este ejemplo en donde les voy a mostrar los dos tipos de cadenas. Entonces tenemos print, una comilla, doble comilla, comilla doble, Hola Mundo, signo de exclamación. Este es un tipo y tenemos el otro que es print, abro comillas, perdón, abro comilla sencilla y le coloco hola mundo. Signo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo voy a ejecutar, acá me va a aparecer las dos. Entonces, cualquiera de las dos las puedes utilizar. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que podemos utilizar comillas simples o comillas dobles. ¿Listo, chicos? Cuando vayan a realizar el proceso de cadenas de caracteres. Entonces,
Cuando hablamos de cadena de caracteres estamos hablando de comillas simples o comillas dobles. ¿Listo? Continuamos. Las cadenas de caracteres pueden contener cualquier carácter que podamos ingresar en nuestro dispositivo, incluyendo números, símbolos y caracteres especiales. Por ejemplo, acá tenemos tres ejemplos. Tenemos un ejemplo, vamos a hacerlos acá. Primer ejemplo, números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se dan cuenta, ahí estamos hablando de entero. Aquí podemos hacer un correo. Bloqueamos acá Cristian Rivera @lpb.edu.co. Aquí tenemos, vamos a crear otra. Aquí vamos a crear otra. Esa otra lo vamos a hacer me gusta mezclando mayúsculas minúsculas. Recuerden que el lenguaje de programación de Python diferencia estas dos. Me gusta la programación. ¿Listo? Entonces cuando le doy a ejecutar, acá me aparece, me imprimió esto, mi correo. Si se dan cuenta, pues podemos utilizar cualquier símbolo, incluyendo números, símbolos, caracteres, etc. Podemos usar comillas, esto ya los espacios también representan caracteres en la cadena. Entonces, un espacio es un carácter, listo, para que tengan en cuenta. Un espacio, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, tengo 8 caracteres, pero si yo agrego entre 7 y 8 un espacio, ahí tengo que contar 8 y 9, serían 9 caracteres, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Valores booleanos en Python. Los valores booleanos son true y false en Python. Deben comenzar con una letra mayúscula para ser reconocidas como valores booleanos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de lo que es tema de booleano. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar nuestra variable booleano es igual a false. Entonces acá, ¿qué pasa? Cuando usted coloca false y no le pone la primera letra mayúscula, no se lo va a reconocer. Ya te digo por qué. Si yo coloco, le digo print, que me imprima type, entonces acá, type, entre paréntesis, recuerden, variable booleano, la que acabamos de crear arriba, y le doy a ejecutar. Me va a generar un error, pero dicen, ¿pero por qué? Si se supone que está igual. Lo que pasa es que recuerden que acá nos está diciendo que tenemos que diferenciarlo con una letra mayúscula al principio. Entonces sería este, ¿verdad? Y le doy, elimino lo que había hecho, aquí hasta acá, y le doy ejecutar y mire, ahí ya nos está mostrando. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengan en cuenta esto, vamos a continuar con listas en Python. Ahora que ya vimos los tipos de datos básicos en Python, vamos a ver un poquito acerca de la estructura de datos que vienen integradas dentro del lenguaje. Primero vamos a hablar sobre las listas. Para definir una lista vamos a usar corchetes y separamos los elementos con una coma. Haciendo ejemplos, vamos a hacer ejemplos acá. Vamos a hacer estos ejemplos dentro de nuestro lenguaje de programación. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar lista, guión al piso, lista, guión al piso, numérica, lista, guión al piso, numérica. Lista, guión al piso, numérica, que esto es igual, acá es donde vamos a tener que abrir nuestras llaves. Llaves están aquí. Abrimos nuestras llaves y empezamos. Recuerden que cuando nosotros hacemos lista no se requiere comillas. Entonces 1, espacio 2, espacio 3. ¿Por qué la coma? Para que no me queden pegados los números. 4, espacio 5, espacio 6, 6, espacio 7, espacio 8, espacio 9, espacio 10, espacio
y ahí lo vamos a dejar. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Vamos a seguir. Vamos a crear una lista. Lista guión al piso ABC. ABC. Igual, abrimos. Y aquí, recuerden que ya estamos utilizando lo que es tipo texto. Y tipo texto ya manejamos comillas. Es comillas A, coma, espacio, comillas B, coma, espacio. Y para que de pronto les puede quedar más fácil, chicos, copian, pegan, pegan, A, B, C, D, E, F, G, H. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y por último vamos a hacer una lista con decimales. Lista, guión al piso, deci, espacio, igual, llaves. Y vamos con 1.2, espacio, 3.8, espacio, 8.5, espacio, 40.5, espacio, y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Se supone que ya estamos, ejecutamos, pero no me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Sencillo, porque todavía no le hemos dicho que me imprima, o sea, me muestre en el interfaz lo anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Print, listo. ¿Qué vamos a imprimir? Las variables, recuerden. Lista de numérica, aquí que me imprima, print, lista ABC, listo, y por último que me imprima lista deci. Perfecto, vamos a ejecutar y voilà, acá tenemos lista numérica, lista del abecedario y lista de números decimales. ¿Listo? Como aparece acá. Vamos a continuar. Aquí voy a mostrar otra vez. Voy a bajar un poquito acá, perfecto. Así quedó nuestras variables, ¿listo? Y así quedan los datos y la información que está dentro de esas variables. Vamos a continuar. Siguiente. Vamos a ver un poquito acerca de la entrada y la salida. Existen diferentes formas de comunicarnos con nuestros scripts de Python con el objetivo de poder representar la información en el script. Nos quiere mostrar o poder ingresar alguna acción en el programa por medio del teclado u otra entrada. En este contenido veremos las instrucciones de entrada y salida de Python más comunes que vamos a utilizar. Vamos a empezar con salidas en Python. La función print nos permite mostrar información por consola como mensajes, números o valores de una variable, lo que hemos hecho bastante con el tema del print, lo manejamos acá como salida de Python. ¿Listo? Entradas de Python. Una cosa es salida y otra cosa es la entrada de Python. La función input permite obtener información de la terminal desde el teclado al momento de ejecutarse esta línea. En la consola esperará que ingresemos el texto que necesitamos y damos Enter para continuar y guardar el valor. Prácticamente con mi teclado estoy ingresando la información dentro de mi programa. ¿Listo? Entonces, recuerden, salida, vamos con print, entrada, yo puedo digitar la información que requiere mi programa. La función input permite obtener texto escrito por teclado. Al llegar a la función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y se pulse la tecla intro como muestra la siguiente imagen. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Print, ¿cómo se llama? Entonces, que me imprima, o sea, que me muestre cómo se llama. Yo voy a digitar cómo me llamo. O sea, yo voy a cargar la información de la variable nombre. ¿Y qué me va a mostrar? Me alegro de conocerle. Este es un mensaje que yo le puse
Y acá le estoy diciendo que me coloque la variable del nombre, que me muestre que lo que yo digité ahí. Información relevante o este ejemplo lo hice acá. Print, cómo se llama, nombre, print, listo. Entonces vamos a hacerlo dentro de nuestra interfaz. Entonces elimino, vamos a colocar un comentario, ese comentario que diga función input y vamos a empezar. Entonces, ¿qué me va a imprimir? ¿Qué es lo primero que me va a imprimir? Que me imprima, ¿cómo se llama? Abro paréntesis, signo de pregunta, ¿cómo se llama? Cierro paréntesis, cierro signo de pregunta, listo, ¿cómo se llama? Y abajo le voy a decir nombre, que es mi variable, es igual a input, que yo pueda digitarlo, no le coloco nada más. Y abajo que me muestre print. Y acá que me va a mostrar, me alegro de conocerte. Recuerde que lo hice mal porque empiezo con comillas. Me alegro de conocerte. Me alegro de conocerte, coma. Vamos a buscar, vamos a decirle con las llaves, yo le voy a decir que lo que necesito después de me alegro conocerte sea el contenido de mi variable nombre. ¿Listo? Así. Vamos a ver. Listo. Nombre, nombre, comillas. Listo. Me alegro de conocerte. Vamos a corroborar. Listo. Nombre, F. Importante esto, chicos. Cuando pase esto, usted le pone la F al principio. F, luego me alegro de conocerlo, nombre. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Ejecuto. ¿Cómo se llama? Casimiro. Me alegro de conocerte, Casimiro. Perfecto, ya lo hice. ¿Listo? Si se dan cuenta, no es complicado. La función input es el ejemplo anterior. El usuario escribe su respuesta en una línea distinta a la pregunta porque Python añade el salto de línea al final de cada print. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Acá hay otra manera de hacerlo y es escribir cómo se llama y que uno escriba al frente de cómo se llama. ¿Qué es lo único que tenemos que cambiar? Acá cómo se llama en print. Aquí lo que tenemos que hacer es agregarle, aquí le damos un espacio, coma, ¿sí? Y le agregamos end igual, signo comillas y un espacio. Así quedaría, vamos a corroborar, perfecto, nombre, vamos a ejecutar, ¿cómo se llama? Casimiro y perfecto. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que cambió? Que ya no lo colocó abajo, sino lo colocó al frente de cómo se llama. Y ahí nos está dando lo que es el tema, nos está permitiendo escribir al frente de cómo se llama. ¿Listo? Esto es sencillito, esto no es complicado. Si se dan cuenta, es que yo estoy digitando mi programa. Esto generalmente lo vamos a utilizar bastante. Siguiente. En el ejemplo anterior, el usuario escribe su respuesta en este ejemplo, su respuesta. En este ejemplo se evidencia que esa respuesta va acompañada de un test. Por ejemplo, vamos a colocar cómo se llama, vamos a quitar esto, vamos a dejarlo como estaba anteriormente, cómo se llama, así, cómo se llama. Pero entonces cómo se llama le vamos a colocar qué edad tienes. ¿Qué edad tienes? Y aquí le coloco edad y aquí edad. ¿Listo? ¿Qué cambia acá? Aquí me alegro de conocerte, ya no es el mensaje que necesitamos, sino tiene que ser el mensaje. Tienes, mire, tienes, aquí vamos a colocar tienes espacio,
aquí espacio, comillas, tienes edad, y por último, aquí, edad, abro de nuevo, acá donde dice edad, entonces, aquí lo quito, y aquí voy a agregar que diga años, así. Vamos a ver, vamos a corroborar. Entonces, ejecuto. Algo está mal, vamos a corroborar. Edad. Entonces, edad. ¿Qué edad tienes? Print, tienes, coma, comillas. Será por esto, vamos a corroborar. Vamos a quitar este. Aquí, espacio. Aquí, espacio. Vamos a ejecutar. Ahora sí. ¿Qué edad tienes? 30. Enter. Tienes 30 años. Vamos a darle un espacio acá. Aquí, ¿qué edad tienes? 40. Tienes 40 años. Vamos acá. Ejecutamos de nuevo. ¿Qué edad tienes? 26. ¿Qué edad tienes? 20. Tienes 20 años. Perfecto. Entonces, aquí hicimos este ejemplo. Vamos a continuar con el siguiente. En el ejemplo anterior, el usuario escribe su respuesta. En este ejemplo, se evidencia que esa respuesta aumenta a 2 y va a ser acompañada por varios textos. Entonces, si se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Me va a imprimir la pregunta, ¿qué edad tienes? Yo voy a escribir, voy a digitar edad, input, y voy a imprimir que me muestre un mensaje que dice tienes, me agregue la variable edad, y me agregue el mensaje años. Con eso me dice tienes 20 años. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Nombre. Entonces aquí agregamos nombre. Vamos a agregar acá. Pero entonces acá cambia toda la variable. Mire cómo la vamos a hacer acá. Entonces variable nombre es igual input. Variable nombre es igual input. Y acá dentro de mi input voy a colocar comillas, signo de pregunta y sería ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Dos puntos, signo y espacio. ¿Listo? Así quedaría. Vamos a copiar esta línea. Copio la línea y le cambio acá edad. Sí, igual input, ¿cuántos años tienes? Entonces acá cambiaría esto. Sería ¿cuántos años tienes? Y vamos a ver, perfecto. Ahorita, ¿qué es lo que me va a imprimir? Entonces, print, ¿qué es lo que necesito que me imprima? F igual. Y acá me va a colocar te llamas, espacio, te llamas, coma, cierro, comillas, más nombre, te llamas. Este nombre, ¿dónde salió? Mi variable nombre, acá arriba, variable nombre. Más, espacio, vamos a abrir comilla, y tienes, cierro comillas, espacio, más, edad, más, comillas, años. Vamos a corroborar cómo se ve. Ejecutamos. ¿Cómo es tu nombre? Casimiro. ¿Cuántos años tienes? 29. Enter. Me sale el mensaje. Te llamas Casimiro y tienes 29 años. Profesor, ¿pero por qué salió esto pegado? Porque resulta que cuando estamos haciendo Casimiro, o sea, nombre aquí, estas comillas tienen que estar separadas del texto. Aquí separada, acá separada.
ejecutamos. ¿Cómo es tu nombre? Casimiro, enter, 29, enter, y ya te sale, te llamas Casimiro y tienes 29 años. ¿Listo? ¿Qué hicimos acá? Dos variables, variable nombre que me imprima, o sea, que me muestre o que yo tenga que digitar cómo es tu nombre, edad, input, que yo, o sea, ahí le estamos diciendo al programa que yo tengo que escribir al pie de cuántos años tienes. ¿Qué me va a imprimir? Un mensaje que dice te llamas predeterminado, el nombre de la persona que acabé de registrar arriba, un mensaje y tienes hecho por mí la variable edad que me muestre lo que yo digité arriba y por último otro mensaje que sea años. ¿Listo? Entonces esta sería la función input. Variables como argumento de la función input. La función input solo puede tener un argumento. En versión de Python anterior de la versión 3.6 esta causaba problemas cuando se quería incorporar variables en un argumento de la función input, como se comenta en la lección de temas obsoletos, pero la cadena F permite hacerlo fácilmente. ¿Qué tenemos acá? Nombre, apellido, y luego unimos en una sola el nombre y apellido. Interesante. Vamos a hacerlo. Entonces, nombre, vamos a dejar nombre, y vamos a colocar aparte apellido, mi variable apellido, ¿cómo es tu apellido? ¿Y qué vamos a imprimir? Entonces, que me imprima print, recuerde la F, dos comillas, y dentro de comillas que va, me alegro de conocer, me alegro de conocerlas, conocerlo, me alegro de conocerle, coma, me alegro de conocerle, coma, y aquí luego va lo que es, aquí me alegro de conocer, vamos a registrar nombre, vamos a colocar ahí las llaves, nombres, espacio, abrimos llaves, comillas, perdón, apellidos, acá está mal porque no es, mi variable no es nombre, sino es nombre, apellido también, apellido, coma, y por último, comilla, y eso fue todo. Vamos a ejecutar. ¿Cómo es tu nombre? Casimiro. ¿Cuál es tu apellido? Rivera. Enter. Me alegro de conocerlo, Casimiro Rivera. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo? Mi variable nombre, yo lo voy a digitar. Apellido, yo la digito. Y que me imprima un mensaje, me alegro de conocerlo, pero que me una el nombre que puse y el apellido que puse. Eso es lo que hice acá. ¿Listo? Variables, entonces acá tenemos algo interesante, es cuando nosotros digitamos un número, hacemos como una especie de operación, entonces la vamos a hacer. Entonces acá en vez de número vamos a eliminar esto y vamos a colocar número 1, número 1, número 1 es igual a int. Le estoy diciendo que mi tipo de dato debe ser int, abro, que me escriba, y acá es donde voy a escribir, abro comillas, dígame un número, listo, dígame un número, vamos abajo, vamos a volver a copiar este, número 2, y acá le vamos a colocar, dígame un número mayor que, dígame un número mayor que, entonces que, aquí le voy a colocar llaves, a la F acá, F, que las llaves,
que número 1. Listo, perfecto. Vamos a imprimir. Entonces, print, que me imprima. ¿Qué me va a imprimir? La diferencia, vamos a colocarle la diferencia entre ellos es. Entonces, acá abrimos llaves y dentro de las llaves va número 2 menos número 1. Y perfecto, vamos a ejecutar. ¿Qué nos dice? Dígame un número 5, dígame un número mayor que 5, 10, enter. La diferencia entre ellos es 5. Mire la operación que acabé de hacer. ¿Qué le dije? Bueno, número 1, mi variable número 1 es igual a int. Le estoy diciendo que mi tipo de texto debe ser un entero. Que me escriba el número, dígame un número, o sea, que yo pueda digitar el número. En la variable número 2, lo mismo, la misma operación, la diferencia cambia el asunto, el texto, dígame un número mayor que, y aquí, ¿qué estoy diciendo? Le estoy diciendo que me enlace el número que yo digité anteriormente en mi variable número 1. Por eso es que acá me dijo automáticamente, dígame un número mayor que 5. Si yo cambio ese 5 y le pongo 10, si ves que me cambia el 10 acá también. Por último, ¿qué le estoy diciendo? Imprímame, la diferencia entre ellos es, acá estoy haciendo una operación del número 2, o sea, el número que puse acá, menos el número de arriba, ese me da el resultado. Entonces acá le colocamos 15 y se da cuenta, acá nos dice que la diferencia es 5. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro lo que es el tema de la función input, que va a ser muy utilizada dentro del lenguaje de programación. Yo en estos días les dejo las actividades para que ustedes evidencien cuáles ejercicios van a tener que hacer ustedes mismos. Entonces, hasta el próximo video, chicos.